Son las 7 de la mañana, 7 horas con 0 minutos. Son las 7 en Radio Colosal. Recuerde que puede seguirnos a través de las distintas redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y por supuesto a través de nuestra página oficial en www.radiocolosal.com. Está con nosotros a través del hilo telefónico y le saludo de la manera más comedida al doctor Paulo Jordán. Doctor, buenos días, bienvenido. Vamos a empezar a tocar varios temas. El de última hora, ¿no? Ya está en el país. Ayer a las 10 de la noche llegó Jacobo Bucarán, expulsado desde Colombia. Por 10 años no puede pisar Colombia. Fue expulsado y entregado a la policía ecuatoriana. Llegó ayer a las 10 de la noche, de ahí ha pasado en una clínica, supuestamente porque tuvo un problema de que se le subió la presión. Hace casi una hora salía ya del hospital de Yaruquí e ingresaba a una audiencia de formulación de cargos. La mayoría nos tememos y estamos casi seguros de que van a decir, vaya nomás, pónganle grillete electrónico, siga nomás robando, siga participando. O sea, con una justicia así, muchos decían mejor que se quede en Colombia, ahí por lo menos va a estar preso. En Colombia no lo vemos ni matoncito, ni gritón, ni insultando, sino modosito, bien vestido, en silencio, sin gafas, sin nada, solo con la mascarilla. O sea, es que donde hay autoridad es otra cosa. Aquí en el país seguro ya empezarán a gritar todos los Bucarán y a insistir en que tienen que ponerla en libertad. ¿Cuál es el criterio que usted tiene sobre este tema, doctor? Bienvenido. Buenos días, Fernando. Buenos días, Ramón. Buenos días a todos los amigos que siempre están con nosotros los sábados en Colosal y todos los días, ¿no? En Ambato, en Tumuragua, en el Ecuador y en el mundo. Bueno, es verdad, tenemos muchos problemas con el tema de nuestra justicia, ¿no? Los Bucarán son una clase política que ha aprovechado del país ya por más de 40 años, ¿no? Se han enriquecido, han estado involucrados en muchos actos de corrupción, pero siempre han salido librados porque han tenido esa habilidad para amarrar políticamente con los partidos políticos de turno. Se han enriquecido, es una gran verdad, porque creo que todos los ecuatorianos hemos visto que los Bucarán nunca han trabajado en nada, nunca han creado nada, nunca. Y si han llegado a veces a los puestos de poder político, han salido en malas condiciones, porque en todos los casos o no han terminado los periodos, o en todos los casos han terminado saliendo cuestionados por problemas de dineros o por temas de abusar de los recursos públicos. Y así ha seguido toda la familia, ¿no? Porque ya no es solo papá, son los 3 hijos o 4 hijos que creo que tiene. Han seguido los mismos juegos, ¿no? Han aprendido a amarrar políticamente, han aprendido a decir que representan a los más pobres del país, han aprendido los tejes y manejes de la política y también viven de lo mismo, ¿no? Lamentablemente por el país, y ojalá, yo quiero tener fe en la justicia, ojalá la justicia esta vez lo detenga. Él no tiene 65 años de edad, él no es vulnerable, no es enfermo, no tiene una enfermedad catatópica. Ojalá los jueces, ojalá la justicia tenga esa posibilidad de detenerlo, ¿no? De detenerlo, veamos qué pasa en la audiencia de formulación de cargos y después tendrá que irse a llamarse a una audiencia de juicio, ¿no? Veamos qué sucede, tiene algunas denuncias, tiene algunos cargos, es innegable, es imborrable lo que pasó durante la pandemia, porque creo que fue lo último, lo peor que pudieron haber hecho, haber jugado con la salud de los ecuatorianos, abusar de la pandemia para poder extorsionar, para poder vender, haber creado mafias adentro de las instituciones de salud, sobre todo en Guayas. Ahora sabemos que también estuvieron en tránsito. Creo que es una buena oportunidad para poder investigar, poder procesar, poder sancionar en forma adecuada, nada más, en forma adecuada y justa para el país a estos personajes que hacen tanto daño al país, Fernando. Dicen algunos, medio en meme, medio en serio, familia que roba unida permanece unida.
pero en la cárcel, ¿no? O sea, allá deberían estar. Lo que pasa es que con los Bucaram han sido un caso especial. Tanto así que yo tengo serias dudas de que puedan detenerlo. A ver, ¿cuál es el delito de este Bucaram en este instante? ¿Cuál? Esencialmente haber comprado medicinas, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es el delito? O sea, en comprar, vender medicinas no hay delito. En los sobreprecios sí. Pero ¿cómo se prueba de que están directamente relacionados con la venta de las medicinas en los hospitales, en el IES, etcétera, etcétera? Ese es otro de los temas y yo le veo a la justicia caminando tan lenta que no va a poder probar o que no va a querer probar. ¿Cuáles serían los delitos graves? La muerte del israelí. Porque fue amenazado por Bucaram, pero por Bucaram padre. Entonces, se me quedan un poco de temas, porque lo básico para poder ya cambiar, porque ya le cambian, ya tengo entendido la acusación, porque en principio era una investigación por objetos de arte, robo y comercialización de objetos de arte. Tengo entendido que ya lo ponen por peculado, por asociación ilícita para delinquir. Tengo entendido que ya cambia este tema. Pero ya comprobaron que las medicinas que encontraron en la casa de Bucaram padre son las mismas que se estaban vendiendo a los hospitales. Creo que eso es fundamental y debió haber sido ya hecho antes, no en este instante. Bueno, creo que hay dos procesos abiertos, o dos investigaciones abiertas, por tema de lo que tú acabas de mencionar, por el tráfico de bienes patrimoniales y el otro por asociación ilícita. Bueno, hay muchos indicios dentro de las investigaciones que establecen una relación, una conexión entre el partido roldosista o el partido de los Bucaram con toda esa estructura que se ha creado en varias instituciones o varios hospitales de Guayaquil, pues. Bueno, eso creo que la justicia, ojalá tengamos la jerarquía. Nosotros queremos que la justicia se vaya fortaleciendo, queremos creer que nuestros jueces tienen la suficiente capacidad, la suficiente personalidad para ir creando institucionalidad en el país, ¿no? La justicia es una de las bases dentro del Poder Judicial, dentro de la estructura del Estado, es fundamental, porque eso da fe, eso da credibilidad, eso da confianza a la ciudadanía de que los ladrones, los delincuentes deben estar en la cárcel. Creo que estos ciudadanos han aprovechado, han abusado durante más de 40 años del país. Acuérdate, hace poco hasta la nuera estaba de asambleísta, estaba de animadora en los canales públicos. O sea, es una locura todo lo que ellos han hecho. Ojalá haya lo suficiente. Pero recuerda, $1.200.000 sacó del país ella, pues. La que vendía hamburguesas para poder subsistir se lleva $1.200.000 del país. Y dice que esos son sus sueldos. O sea, perdóname, pero si tú tienes $1.200.000, no te pones una carretilla de hamburguesas, te pones un restaurante, pues, ¿o no? Si tú tienes $1.200.000, no estás llorando porque dices que no tienes para comprarle la tablet, la computadora al hijo menor. Y tiene que llegar a Abdalá, entre comillas, para regalar él la computadora, Abdalá padre. Uno termina diciendo, bueno, nos toman el pelo, nos ven el pelo, que se pone a llorar, que de gana los tocan, que son una familia honesta no son, y ella lo sabe. Hay un grupo de jovencitas que aparecieron, o ya no tan jóvenes, que aparecieron en la televisión ecuatoriana y que a la usanza de la novela colombiana se convirtieron en muñecas de la mafia. Ellos sabían con quién se estaba metiendo, no venga con cuentos, no venga a llorar hoy por lo que hizo a sabiendas, porque ella sabía con quién se estaba casando, pues. No pueden venir con cuentos. Este es uno de estos temas importantes y nuestra justicia tiene que ya empezar a solicitar la extradición de ellos. Están 6 meses de vacaciones. La que vendía hamburguesas para tener algo en carretilla, porque era así. Y está 6 meses de vacaciones en Estados Unidos. ¿Quién puede primero irse de vacaciones a Estados Unidos y después estar 6 meses sin trabajar, pues? Por supuesto, Fernando. Creo que los ecuatorianos estamos más que conscientes de lo que representa la familia Bucaram en el país. Han sido intocables todo este tiempo. Son 40 años, Fernando. O sea, pongamos, el libreto de ellos siempre ha sido
la defensa de los más pobres, pero ellos han vivido en opulencia, ellos han vivido codeándose con los poderes políticos del país, y eso es una gran verdad, pues. De todas maneras, Fernando, te digo, yo sí quiero creer en la justicia. Acabamos de juzgar, de procesar a alguien que era tan difícil de creer, ¿no? A Rafael Correa, expresidente de la República del Ecuador, a Glass. Hay muchas cosas que están evolucionando. Yo quiero creer que vamos a mejorar estos temas. Ojalá ya viene un nuevo presidente, ojalá venga alguien mejor. No te digo que va a cambiar las cosas, ¿no? O que va radicalmente a hacer todo mejor. Es difícil. La situación económica, la pandemia, la formación de los ecuatorianos, qué difícil a veces entenderlos, ¿no? Todos que buscamos el facilismo, todos buscamos... Porque somos una gran mayoría de ecuatorianos que también vemos eso en el ecuatoriano. Entonces, tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que cambiar nuestro chip en el cerebro y creer que somos capaces de generar mejores cosas, que podemos hacer del Ecuador un mejor país. Ojalá con este cambio de presidente, ojalá, yo tengo fe que vamos a cambiar. No creo que la gente quiera quedarse con los mismos que nos han robado ya durante 14 años, o con sectores parecidos a aquellos. Al menos yo creo que tenemos que escoger de lo que hay, y ojalá esa persona a la cual podamos escoger haga mejor las cosas. Pero ese es mi deseo, ese es mi sueño como ecuatoriano, y ojalá podamos encarrilarnos en traer a mejores días al país, más prosperidad, más progreso, siempre pensando también en los sectores desposeídos, en los sectores vulnerables, Fernando, porque eso va a ser fundamental. Yo no creo en los radicalismos ni de izquierda ni de derecha. Yo creo que hay que tener esperanza, hay que tener paciencia, porque tú ves cómo son las cosas en el país. Lamentablemente las cosas avanzan lentamente, bueno, y no solo en el país, yo creo que es a nivel mundial, Fernando. Sí, es un problema. Este es un verdadero problema, pero hemos de insistir en que necesitamos cambios. Lo que no veo con facilidad son estos cambios, porque parece que todo está maniobrado y manipulado. Escucho a Enrique Pita decir con todas las letras que la inscripción del binomio del comandante Juan, es decir, de Gustavo Larrea, es ilegal. Y uno termina diciendo, bueno, ¿qué pasó? Aparentemente no hicieron constar el documento de la aceptación de la candidatura, que tenía que constar, pues, o sea, de la aceptación física presencial de la candidatura, y no lo hacen constar por pedido de Diana Tamaín. Es decir, ella no va a pedir este documento. De ese modo, el correísmo podría reemplazar a Correa. De ese modo, el señor Pérez pasaría de agache, y uno termina diciendo, bueno, ¿qué pasó? O sea, puedo hacer lo que quiero y no lo que debo. Y reitero, esa presidenta del Consejo Nacional Electoral solo es garantía de fraude. ¿Cómo cambiamos con semejante gente allí, contando los votos? Pero bueno, es una preocupación general en el país, ¿no? Realmente la señora Tamaín no es una garantía de honestidad, una garantía de transparencia en el próximo proceso electoral. Creo que hemos hecho cosas importantes en este tiempo que a veces no valoramos, ¿verdad? Ya te digo, el mismo hecho de que haya salido ya una sentencia, qué bueno, pero no, eso tampoco nos llamaría a confiarnos o a quedarnos ahí, ¿no? Tenemos que exigir, y creo que como está constituido actualmente el Consejo Nacional Electoral, sí preocupa, sí, al menos preocupa, pero vamos a exigir que se cumpla todo lo que ella mismo ya lo han manifestado, que se cumpla. Ha habido un problema grave en este tema de la inscripción virtual, ¿no? O por internet, que se hizo de Arauz y Correa, que me parece lógico, ¿no? Si tú no hiciste el primer paso, que era la aceptación, menos podías inscribirte, pues, ¿no? Obviamente. Yo no sé si atrás de esto, de lo que tú acabas de mencionar, que no se ha pedido el documento sobre la aceptación de la candidatura, siendo un paso importante, fundamental, para poder continuar en el proceso de inscripción.
en el proceso de avalización de tu inscripción. Absurdo, ¿no? O sea, absurdo, me parece ilegal eso. Aspiremos que no tengamos problemas. Aquí creo que como ecuatorianos estamos obligados todos a cumplir la ley, a cumplir los reglamentos, a cumplir la norma. Por más que sea el partido de Correa, por más que sea el partido de quien sea, si no cumple la ley, tiene que quedarse afuera, pues, ¿no? Mira, O sea, pasamos eso. Luis Verde Soto dijo ya eso ayer. Vocal del Consejo Nacional Electoral dijo no se puede reemplazar a quien no se inscribió. Al no inscribir vicepresidente están fuera. Ya lo dijo ayer en una entrevista, más bien en una sesión del propio Consejo Nacional Electoral, y sus palabras están en Twitter. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Qué van a inventar en este instante para inscribirlos pese a todo? Porque la ley está ahí y es muy clara. Y la ley que hicieron ellos mismos, no otros. Así es, creo que el Consejo Nacional Electoral y todos los miembros de este organismo deberían entender que sobre todas las cosas debe estar la ley. Si queremos cambiar al país, si queremos mejorarle al país, tenemos que exigir que todos los partidos políticos cumplan con la ley. No puede ser posible que el Partido de la Revolución Ciudadana quiera hacer lo que perdóname el término, le dé la gana, ¿no? O quiere imponer, o quiere... A veces creo que juegan con nosotros, Fernando. A veces creo que tratan de hacer un show, ¿no? Porque haber puesto el mismo candidato que han puesto, un muchacho, un joven, que lo primero que dice que en sus declaraciones que pondrá el primer asesor a Correa, ¿no? Correa, ¿desde dónde? ¿Desde la cárcel? No pudo ni administrar durante 10 años el país. Si Correa tiene una orden de prisión, si Correa ya fue sentenciado a 8 años, no va a venir ni de chiste, pues, ¿no? Entonces se ve la falta de personalidad en este joven, ¿no? Entonces, como que pusieron un candidato y ellos están jugando con nosotros y finalmente terminarán victimizándose, indicando que no les dejan participar, que hay una persecución política contra ellos, cuando no es así. Cuando todos sabemos la gran cantidad de actos de corrupción que se han dado. Nosotros tenemos varios ejemplos aquí en Sudamérica, Fernando, y ojalá la gente vaya entendiendo, vayámonos dando cuenta de lo que pasa en el mundo. Venezuela, ¿verdad? Es lamentable lo que pasa en Venezuela, es desgarrante cuando nosotros vemos, cuando los medios de comunicación entrevistan a la gente en la calle, personas mayores que dicen que cogen 400 bolívares de pensión, jubilados de la tercera edad, dicen estamos mal, estamos pobres, no tenemos que comer, estamos mal y no hay quien nos salve de esto. Anda a ver lo que pasa en Argentina. Volvieron los mismos sinvergüenzas, los mismos delincuentes a gobernarles otra vez a fin de lograr la impunidad. Creo que como ecuatorianos no vamos a querer eso. Ver a los muchachos, a los niños venezolanos en las calles hasta altas horas de la noche vendiendo funditas, cuando esos niños deberían estar en la casa con sus padres, deberían estar en las escuelas. Imagínate, nosotros queremos eso para el país. No creo, pues, seríamos triplemente ignorantes ver lo que han hecho estos partidos de izquierda con Venezuela, el país más rico del mundo, uno de los países más ricos del mundo, con las mayores reservas de petróleo en el mundo, con minerales, con oro, con tantas cosas maravillosas. Argentina, leía una carta que les escriben a los argentinos. Argentina antes había sido el modelo latinoamericano. Claro. Y ahora es un país pobre, están empobreciéndole más en nombre de los pobres, ¿no? Y supuestamente en una persecución a los ricos, ¿no? Tantas empresas están saliendo últimamente de Argentina porque les están poniendo más impuestos. Mire cuánto ha llegado a valer el dólar, cuántos pesos argentinos vale el dólar. O sea, me parece nuevos pesos argentinos, porque devaluaron la moneda, le cambiaron de nombre, etcétera, etcétera. Le pusieron igualdad 1-1, porque hablaban de convertibilidad desde el tiempo de Cavallo, de Domingo Cavallo. Después otra vez volvieron a cambiar de moneda y siguen cada vez destruyendo más su moneda. Ese es uno de estos temas. Me quedo pensando... ¿Nosotros? Sí.
Te escucho. Digo, nosotros como ecuatorianos queremos eso para nuestra gente. Ya de por sí tenemos problemas de pobreza, de por sí tenemos muchachos, niños que no pueden ir a la escuela. ¿Queremos empeorarse peor? Ya en el 1999, en 2000, mucha gente salió, pero mucha gente ha salido a trabajar, ha salido a buscar mejores proyecciones. Pero ve lo que es el pueblo venezolano actualmente. Que me perdonen, pero son gente miserable. Entonces, tenemos que pensar bien, Fernando. A veces nos quejamos mucho de todo, pero creo que tenemos que seguir adelante y tenemos que exigir a las instituciones que cumplan con la ley. Aquí, por más que haya sido expresidente, no, tiene que cumplir la ley. Como el último ciudadano también tiene que cumplir la ley. Y la ley tiene que ser igual para todos, que eso es fundamental. Por supuesto. Me quedo pensando en el ministro. Se les ocurrió ahora ya liberar el gas y la gasolina que vienen o que se pueden comprar desde el exterior. Y uno termina diciendo, bueno, eso va a subir los precios de la gasolina. El ministro dice que él garantiza que ni el gas ni la gasolina suben, pero el resto sí. ¿Y entonces qué sube, pues? No sé si la gasolina super, no sé. O sea, uno termina preguntándose, ¿pueden seguir desgobernando como lo están haciendo? Bueno, prácticamente ha habido una política por liberar los precios de la gasolina y de algunos combustibles, ¿no? El ministro Santos parecería que es una persona al menos un poco más confiable, ¿no? Ha garantizado que no va a haber la subida del gas y no va a haber la subida del resto de gasolinas. Lo que se libera es para que el sector privado pueda traer los combustibles. Aspiremos que lo que dicen es verdad, pues, ¿no? Porque como pueblo ecuatoriano no creo que en estas circunstancias vayamos a permitir que se suban los precios de los combustibles, ¿no? El gobierno tiene que entender que la grave crisis que atraviesan el gobierno como tal, la caja fiscal como tal, yo, Raúl, estamos viviendo los ecuatorianos, pues, y sería bueno, Fernando, que todos los ecuatorianos también nos demos cuenta de la grave crisis que estamos atravesando. Entonces, no creo que la solución sea subir los precios de los productos, subir los precios de los combustibles, mucho más cuando si subimos los combustibles tiene un efecto en la escalada de precios terrible. El gobierno, creo que ya no podemos esperar mucho de este gobierno, ¿no? Ojalá pudiera de alguna manera ir llevando ciertas cosas y esperar, como te digo, mi confianza está que podamos cambiar de gobierno y puedan venir mejores días para el país, Fernando. No te puedo decir más en este tema. Ojalá que sí, ojalá que sí. Y me quedo pensando en algunos temas, por lo menos un par de noticias positivas que ha generado este gobierno. La decisión de Moreno de devolver el Código Orgánico de la Salud. O sea, lo rechazó totalmente. Y eso significa que esta ley no puede ser tocada en un año, por lo menos. Creo que es justo. Aunque muchos gritan y dicen, ¿puede ser posible que un trabajo de 8 años se haya echado a la basura? Sí, debió haber sido echado a la basura, porque en medio de un trabajo supuestamente técnico, que quiero creer que hubo, metieron cualquier cantidad de infantilidades, pues, o sea, se dejaron llevar. ¿Cómo se les ocurre lo del vientre de alquiler? ¿Cómo se les ocurre ese tema del aborto? O sea, no tiene nada que ver en el Código de la Salud. ¿Cómo se les ocurre que un niño a los 5 años puede pedir un cambio de sexo y aunque los padres no lo autoricen, el Estado hacerlo? O sea, son algunas de estas torpezas que no debían pasar y que no tienen por qué pasar. Los que obligaron a que ese Código Orgánico de la Salud prácticamente vaya al congelador. No puede ser tocado por un año, por lo menos un año. Y uno termina diciendo, bueno, creo que son de las pocas cosas positivas que Lenin ha hecho. Bueno, el Código de la Salud ha sido vetado totalmente por el gobierno, ¿no? No sé si decirte que todo es malo en ese código, ¿no? Lo que escuché que últimamente no se había incorporado el tema de las pandemias también, ¿no? ¿Quién va a manejar, quién va a administrar los recursos, cómo se va si se forma o no un centro de epidemiología, de investigaciones?
el tema que tú dices del aborto, hay el tema del uso del cannabis, hay el tema de la ayuda para en caso de asistencia, ¿no? De asistencia para los casos de las madres que quieran arrojar o bueno, es unos temas un poco complejos y difíciles que también no sé si tuvieron la suficiente socialización en la población. Lamentablemente también, Fernando, hay que decirlo, la Asamblea tiene un alto grado de desprestigio, ¿no? Creo que la aceptación de la Asamblea no creo que llegaba ni al 3%. Eso también no ha permitido que una ley tan gravitante, tan importante para los ciudadanos, no se pueda llegar a aprobar adecuadamente. Creo que sí hay temas necesarios, y yo te digo, el tema del cannabis, hay varios temas que ya fueron incorporados al Código Orgánico Integral Penal, pero que necesitan ser reforzados con otras leyes, como en este caso con el Código Penal. El tema del uso del cannabis, por ejemplo. No es que eso es último, es lo que se hizo en el COID, fue simplemente eliminar el tema de que se dé el uso o fines de salud nada más. Pero es que yo he visto varios reportajes sobre gente que tiene enfermedades catastróficas, enfermedades que son difíciles de controlar, así nomás que con el uso medicinal del cannabis puede ayudar a llevar una vida un poco más digna, Fernando. ¿Y cuál es el problema, Paulo? Porque si el médico te receta el cannabis, tú lo puedes comprar. O sea, no necesitaban una ley, ni siguen necesitando una ley. En el mundo entero, cuando es necesario, se compra. O sea, no le veo yo el problema. Porque en receta médica se puede comprar. O sea, no, que querían liberado, ¿para qué? Para no necesitar la receta médica y automedicarse, entre comillas. Y digo entre comillas porque automedicarse, tomar una droga es simplemente convertirse en adicto, pues. O sea, el médico tiene que manejar esto con balance. Una pequeña cantidad frente a la necesidad, pero no más. Si le van a permitir que sea libre, pues la gente va a tomar más de lo que corresponde y va a terminar con más problemas. Bueno, hasta donde sé, Fernando, todo este tema del aborto, el tema del uso del cannabis, el tema de la muerte asistida, todo eso ya está reglamentado en el COI. O sea, de alguna manera, pero, por ejemplo, en el caso del cannabis, la gente que hace uso de esto, porque hay círculos, hay grupos, asociaciones que ya se han formado, están exigiendo, por ejemplo, la emisión de un reglamento, porque en el reglamento se establecerá quiénes van a manejar esto, las recetas, quiénes van a producir, hasta qué montos van a producir. O sea, eso es necesario, por ejemplo. Hay temas que son un poco difíciles de tratar, ¿no? Como el tema del aborto, como el tema de la muerte asistida. Esos temas como que ha faltado socializar también. Pero es que la muerte asistida sigue siendo un delito en el mundo entero. O sea, no porque yo me siento mal y creo que lo mejor es morirme, bueno, pues que el médico me inyecte algo y me muera. O sea, los médicos no están para aquello, están para salvar vidas. Y el tema de la muerte asistida no puede simplemente con una discusión en una asamblea, que además, como tú ya lo dijiste, tiene apenas el 3% de aceptación, decidirse por todos los ecuatorianos, pues. O sea, eso tiene que ser una discusión completa, profunda, una reflexión no solo desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista social. O sea, no se puede pues simplemente decir, bueno, pues es el derecho y que le asiste el médico. No, pues, o sea, nada de eso es lógico. Es necesario. Yo creo que es necesario ampliar los diálogos, la socialización con diferentes sectores. Nosotros somos una sociedad mayoritariamente católica, ¿sabes? Y hay que decirlo que hay muchos de estos temas que pasan por el tema de la religión también. Sin embargo de eso, son temas muy actuales, son temas que en algún rato con más solvencia, con más seriedad,
con más credibilidad, habrá que discutirlos, ¿no? Habrá que discutirlos en su momento. Mucho, como te digo, y hay que reiterar, muchos de estos temas ya están incorporados en el COIP, pero se necesita también de otras leyes que permiten también respaldar todo aquello. Entonces, como te digo, ahorita creo que no es el momento adecuado. Estamos ante una asamblea que está por salir. A lo mejor lo que hizo Moreno es adecuado, ¿no? Tendremos un año de tranquilidad, ojalá se puedan los diferentes grupos, los diferentes gremios puedan conversar, puedan discutir todos esos temas, y en un año a lo mejor se retome, ojalá con una asamblea con un mejor nivel de aceptación, con un mejor nivel de credibilidad, a lo mejor con asambleístas éticamente mejor formados, más profesionales, podamos robustecer esta ley que ya se viene discutiendo durante 8 años, pero que es necesaria para la sociedad. Entonces, creo que ahí a lo mejor se amplía el debate con varios sectores o se amplía el debate con otros sectores. Es que se puede emitir un mejor código de la salud. Es que tenemos necesidad de cambiar. O sea, en esto tiene que ser fundamental. No se puede seguir conversando con los mismos sectores. Los únicos sectores que conversan con la Asamblea y que imponen sus criterios son los supuestos sectores progres. Es decir, los que están a favor del aborto, los que están a favor del vientre de alquiler, los que están a favor del matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. Son ellos los que, como no tienen que trabajar, consiguen pasarse todo el tiempo allí, mientras el pueblo no. Y los asambleístas tienen que sintonizar no con esta gente, sino con la mayoría del pueblo. El rato que lo hagan, las leyes van a ser beneficiosas para la gente, no beneficiosas para un grupo social al que podemos entender, podemos respetar, pero con el que no compartimos en absoluto. Y no yo, la mayoría del pueblo. ¿Tú crees que la gente está de acuerdo con las feminazis en Ecuador? Y son ellas las que están dialogando, pues, con los asambleístas, son ellos los que están pretendiendo imponer agendas, son ellos los que, una ley que la han trabajado durante 8 años, le pusieron una serie de torpezas que terminaron haciéndola inviable, por lo menos eso dijo Lenin, y yo considero que tiene razón en esto el inquilino de Carondelet. Considero que es lógico. O sea, no podemos seguir quemando loas ni aplaudiendo las cosas que no corresponden. Te pongo un ejemplo. Estados Unidos estos días ha llorado el fallecimiento de una de sus juezas, de las más connotadas y conocidas, la jueza Ginsburg. Y han denostado y han gritado y han peleado contra Trump porque dicen que está desesperado y apurado por llenar ese vacío, legalmente hablando, ¿no? Y para ello ponen a Amy Barrett. ¿Quién es Amy Barrett? Está afiliada a la Asociación de Conservadores de Jueces, es devota católica, contraria al aborto. ¿Y por qué se quejan los otros? Porque dicen que es la antítesis, es decir, es lo contrario de Ginsburg. Oiga, pero yo no le veo malo los méritos de la jueza. Yo por ella yo no tengo ningún problema. ¿O es malo pensar diferente? ¿O solo hay que pensar como los progres últimamente? Progres que no son progres, que son retrógrados, que son gente que quiere destruir la sociedad. Entonces lo digo con toda la forma de pensar, como yo siento. O sea, yo no veo nada de malo en los méritos de la jueza. Veo de malo en el intento de Trump de saltar con demasiada prisa y reemplazar a la jueza. Yo recuerdo que en el tiempo de Barack Obama se dio un evento casi similar de jubilación de un juez, faltando 6 meses, y ellos decidieron que no correspondía y que estaban de salida y que sea el nuevo gobierno el que la ubique. Ahora, en cambio, Trump está apurado por ponerla ya. Mucha gente dice, Trump sabe que no va a ganar. Y este es un tema que también complica, porque imagínate lo que sería Estados Unidos dirigido por el socialismo. Porque eso es Biden. Biden es un socialista empedernido que va a destruir la sociedad capitalista estadounidense. Ese es mi criterio. Las posibilidades de Biden eran 0, ninguna, antes de la pandemia, pero la pandemia la mal manejó absolutamente el señor Trump, y ahora, de estar tranquilo, lejos y de tener segura la victoria,
ahora está perdiendo en muchos de los análisis, en muchas de las encuestas. Entonces, por eso dicen está apurado por poner una jueza que la pueda defender en determinado momento. No creo que en Estados Unidos los jueces se manejen como se manejan en otros países del mundo. Para mí eso es una diferencia enorme. Y creo que tenemos que alejarnos de esta forma de pensar. O sea, las cosas buenas son buenas y las cosas malas son malas. El progresismo nos dice que es bueno lo contrario y que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Y eso no, sigo sin entender por qué. Seguimos llamándoles primero progres cuando son retardatarios desde mi concepto y criterio. Así es, Fernando. Tú mencionaste Estados Unidos, ¿no? Claro. Imagínate, la mejor democracia del mundo por más de 200 años, con una gran institucionalidad. También la política es árida ya, ¿no? Actualmente, Trump, el presidente, es populista, Fernando, y anda haciendo pero muchas cosas que a lo mejor para nosotros que hemos admirado Estados Unidos no entendemos lo que acabas de decir, tratar de sustituir ya ante el reciente fallecimiento de esta jueza del Supremo, la jueza Ginsburg. Sí, entonces te digo, Fernando, todo lo que vamos viendo, las declaraciones de Trump, es increíble lo que pasa también en la política de Estados Unidos, ¿no? No estaría muy de acuerdo contigo en el tema de Biden. Creo que Biden ya fue parte del gobierno de Obama por 2 periodos. Los demócratas, entre comillas, no son tan radicales como lo que pasa aquí o como Trump dice que si gana Biden, Estados Unidos será otra Venezuela. No creo que vamos a llegar a esos niveles. Bueno, Estados Unidos... Recuerda que el propio Trump, como tú ya lo dijiste, es populista, pues. No es derecha, es un populismo exacerbado. Trump también insulta a los medios igual que lo hacía Correa. O sea, Trump también maneja a Estados Unidos a su arbitrio. Esa es una verdad. Pero yo sigo pensando que es un populista de derecha. Y Biden es un peligro de izquierda. Él sí es de izquierda. No creo, Fernando. Y Trump, yo creo que Trump está haciendo mucho daño también a la democracia norteamericana. Acuérdate que hay declaraciones muy fuertes que las hace. Por ejemplo, acaba de decir que no habrá un traspaso racional, ¿no? Si él pierde. Él ha hablado de que él puede quedarse 3 o 4 periodos en el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo que no es adecuado cuando nosotros hemos tenido a Estados Unidos como el ejemplo de la democracia, ¿no? Donde que ha habido una alternabilidad, donde que no hemos visto que haya llegado a estos niveles tan graves de confrontación que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, es terrible. Tienes razón, pero mira, es terrible. Entonces, imagínate. ¿Cuál es el punto básico en el manejo de un presidente? El manejo económico, la satisfacción de la gente. Y económicamente Estados Unidos ha estado muy bien manejado en el tiempo de Trump. Esa es una verdad. No ha manejado Trump directamente, han manejado otras personas, pero lo han hecho bien. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Trump pierde votos en este instante? Por su necedad en el manejo de la pandemia. Dijo que no pasaba nada con el COVID. Mira la cantidad de muertos que tiene Estados Unidos. Después dijo que sí. Él era uno de los que no quería ponerse la mascarilla. Recuérdalo. O sea, todo esto ha coadyuvado en contra de él, porque tener una candidatura asegurada y tener la reelección asegurada estaba en el bolsillo. Pero la situación cambia por las malas decisiones, no de otros, de él mismo. Mira, un pueblo acostumbrado a trabajar, que se regale plata. El pueblo nunca dejó de trabajar, pero cogió la plata. El primer mes felices, el segundo mes estaban exigiendo más, y el tercer mes siguen exigiendo. O sea, esto es algo terrible, inadmisible. Intentó por momentos convertir a Estados Unidos en Venezuela, el momento que le das plata a la gente. O sea, no puedes enseñarle a la gente a que extienda la mano, tienes que enseñarle a que trabaje, más cuando tienes un pueblo trabajador que lucha por aprender a pescar. Le vas y le das el pescado. Qué ilógico. Estos son algunos de los temas que van a pasarle factura, no a Trump, sino a la sociedad estadounidense. Tú lo has dicho, Fernando. El éxito de Trump es el manejo económico. Trump tiene la mano
la maquinita de hacer billetes. Y en las circunstancias actuales no ha pasado lo que nos sucede a nosotros como ecuatorianos, ¿no? Un país subdesarrollado con una economía débil, que el gobierno de donde ha querido sacar los recursos del pueblo, ¿no? De exprimirle al pobre pueblo, el pueblo que ha perdido el empleo, el pueblo que no ha podido abrir sus negocios, el empresario que no ha podido trabajar normalmente. Entonces es bien difícil. En cambio, en Estados Unidos, tú lo que hizo es imprimir billetes y ayudar a la gente, y dar créditos a muchos sectores. Ha tenido un manejo exitoso, pero políticamente es populista. Políticamente él mismo se ha ido quemando. Y es grave lo que sucede, te digo, el grado de confrontación, de enfrentamiento político es terrible para nosotros que aquí nos hemos asustado con muchas cosas que han pasado en nuestra política criollita, ¿no? Entonces, pero no creería lo que tú dices. En Estados Unidos siempre ha habido mecanismos a través de los cuales llega el ayuda, la solidaridad a la gente. O sea, las formas ha habido innumerables, toda la vida. Porque mucha gente de todo el mundo, no todos, pero una gran mayoría, de todo el planeta quieren ir a Estados Unidos. Es porque hay oportunidades, hay posibilidades de progresar, y en las circunstancias en las que vamos allá los latinos, ¿no? O van los de los otros países. Pero si tú tienes ese deseo de superarte, ese deseo de estudiar, de progresar, lo vas a alcanzar. Por eso se llamaba el sueño americano. Uh-huh. Diremos que lo que vaya a pasar, creo que Trump va a perder. Creo que está desesperado. Biden va a ganar. No creo que lleguemos a los niveles que tú dices. Ya los demócratas han sido gobiernos, acuérdate que ahí se van alternando de alguna manera. Demócratas, republicanos, sí, pero, o sea, yo concuerdo contigo, y lo sé, pero es muy diferente pensar en Obama y pensar en Biden, pues. O sea, Obama sí era más libertario, tenía otra forma de pensar, pero el mundo lo aplaudía, pues. O sea, era diferente. Lo de Biden es torpe, absolutamente, ni siquiera hablar. Fernando, lo que pasa en Ecuador creo que pasa en Estados Unidos. Acuérdate que Biden va a cumplir 88 años, creo, 89 años. 79 años, primero 78 años. Mucha gente dice que ya la capacidad física, las capacidades serán disminuidas en Biden. Ha cometido también muchas equivocaciones, muchos errores en la campaña electoral. Sin embargo, de eso, Estados Unidos es una sociedad más liberal, mucho más liberal, Fernando. Entonces, no creía que vamos a llegar a los niveles que Trump dice, ¿no? Que Estados Unidos se transformará en la nueva Venezuela. Bueno, Trump es como dice, un multimillonario que sabe hacer plata, pero no es una persona educada. Y eso no lo digo yo, lo dicen los medios, ¿no? Esa es una verdad, esa es una verdad. No le falta, ¿no? Sabe hacer plata, pero no es una persona educada, a tal punto que comete tantas cosas, tantas declaraciones que le perjudican a él mismo. Por ejemplo, el otro día le dice el gobernador de California, le habla sobre el tema del cambio climático. Y Trump dice que entonces él no cree en la ciencia. O sea, es absurdo, ¿no? El cambio climático también es tan real como el COVID, pues, ¿no? Claro. Estamos viendo que todo... Y no tiene nada que ver con la ciencia. La ciencia nos alerta que seamos cuidadosos para no acelerar el cambio climático, que es diferente, no tiene nada que ver con la ciencia. El cambio climático viene dado de la destrucción del planeta. ¿Y por qué se destruye el planeta? Porque somos contaminantes todos los seres humanos, pues, o sea, eso es normal. Y el problema es que evolucionamos y pasamos de 1.000 millones de personas a más de 6.700 millones de personas. Son 7 billones de personas casi prácticamente. Y entonces, como todos somos contaminantes, porque nadie puede decir que no contamina, pues, o sea, somos parte de un mundo en que estamos afectando a ese mundo por la cantidad enorme de personas que somos, porque no terminamos de entender que cada uno genera basura, que cada uno consume, que cada uno destruye, que cada uno para sus necesidades tiene que tumbar árboles y que para vivir tiene que desaparecer bosques para extender la zona urbana ante la zona rural, etcétera, etcétera.
Entonces son estos temas que simplemente generan el cambio climático. Y lo que hay que hacer, lo que dice la ciencia, hay que ser cuidadosos para desacelerar. Eso a lo que estamos yendo, pues, ¿no? Por supuesto, Fernando, y creo que nosotros estamos muy conscientes de que el cambio climático es una realidad. El COVID es una realidad y eso tú lo has negado. Tú has desafiado a la ciencia, has desafiado está desafiando a la naturaleza. Entonces, al negar el cambio climático, ¿no?, que es tan real, por eso el hielo está perdiendo, la Antártida está perdiendo Groenlandia y todo eso. Bueno, de todas maneras, creo que para nosotros como ecuatorianos, lo que pasa en Estados Unidos también es importante porque Estados Unidos es uno de los mayores mercados nuestros, ¿no?, para nuestras exportaciones. Tú sabes que la influencia norteamericana, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, es importante, ¿no? Es importante. Volviendo a nuestro país, Fernando. Eso te iba a decir. Me quedé pensando justamente porque tú decías el gobierno nos mete la mano al bolsillo cuando hablábamos de la gasolina. Pero no solo es eso. Ahora pretende vender nuestras empresas emblemáticas. Se anuncia una venta de TAME, de Ferrocarriles del Ecuador, de Correos. Se está anunciando inclusive la entrega de la refinería de Esmeraldas a 25 años. La venta del Banco del Pacífico. O sea, yo me vuelvo a reiterar, el señor Moreno ni siquiera fue elegido de presidente. Y aunque hubiese sido elegido de vicepresidente, es el administrador, no el dueño. No puede ir vendiendo nada. Y en eso tenemos que insistirnos y ser cuidadosos, porque no pueden ir vendiendo las propiedades del pueblo ecuatoriano, pues. En este tema, Fernando, sin estar de acuerdo con Moreno, porque lamentablemente su gobierno tampoco tiene mucha credibilidad en el país. Su manejo económico ha sido horroroso, hasta el punto que también ha contribuido a la grave crisis que tiene el país, sin ser ajenos a lo que pasa con la pandemia sanitaria, sin ser ajenos a los graves problemas que también Moreno ha tenido que afrontar, porque tú ves que en el tema político también ha sido bien árido. El rato que él se desmarcó de alguna manera de Correa en el manejo político del país, al no querernos llevar a venezolanizar nuestra sociedad, creo que de alguna manera hubo un cuestionamiento ahí, ¿no? Aunque nosotros hemos creído de alguna manera también que el gobierno de Moreno ha sido una prolongación del correísmo. Por eso que hemos visto que Moreno ha administrado con los mismos personajes, ¿sí? De todas maneras, ha habido ciertos aspectos que también han contribuido que vayamos mejorando la democracia, las libertades, y eso es bueno de alguna manera. Porque no todo es malo en todo, ¿no? Hay también aspectos que hay que rescatarlos. Pero en el manejo económico ha sido desastroso. El pecado de Moreno es la baja aceptación y credibilidad que tiene ante la sociedad y ante la gente. Es un gobierno que va de salida. Pero también tengo que coincidir, Fernando, que el gobierno y el Estado no puede paralizarse. Hay temas en los cuales la Revolución Ciudadana o el gobierno anterior metió muchísimo dinero, o demasiado dinero, o malgastó el dinero, como el caso de TAME, ¿no? Pero TAME también tiene activos, pues, ¿no? Así como tiene pasivos, tiene activos. Y no podemos, creo que yo, dejar ahí que se muera. El caso de los ferrocarriles. A lo mejor Moreno ni va a alcanzar. Ahora, pero el tema no es venderlos. El tema no es venderlos. El tema es administrarlos correcta y adecuadamente. Es diferente contratar un administrador a entregar la empresa por 20, 25 años y a valores irrisorios, o sea que no tienen sentido. O vender la empresa como se pretende hacer con TAME a precios de gallina con mal. Se dice que se están pidiendo 24 millones de dólares, cuando solo en aviones TAME tiene más allá de 80 millones. ¿Que tiene deudas? Sí, es verdad. ¿Que tiene problemas? Es cierto. Porque multiplicaron el número de empleados. Pongamos un ejemplo nada más. El tema del trol en Quito. Se trabajaba con alrededor para 113 vehículos, para 37 vehículos, creo que eso no recuerdo el número exacto. Pero se trabajaba con 200 personas. Ahora tiene 1.800 personas. Divididas para el número de vehículos significa que tiene 16.7 funcionarios por cada vehículo del trole.
16.7 funcionarios. O sea, ¿cómo puedes administrar una empresa de esa manera con tantísima gente? Imagínate 16.7 personas para administrar el manejo de un vehículo. Entonces, toda la utilidad se te ve en eso, pues en sueldos. Y no tiene sentido. No puede existir un municipio como el de Quito con más de 20.000 personas funcionando. Dicen que 28.000 personas, que han ingresado 8.000 en los últimos tiempos. No sé si es así, pero esto es terrible, pues. Guayaquil trabaja con menos de 3.000 personas, siendo un municipio similar en tamaño. Y uno termina diciendo, bueno, ¿qué nos está pasando? Ahí está el problema, ahí está el inconveniente. Entonces, de esto deriva todo, porque no terminamos de entender que es básico, que es fundamental disminuir el gasto público y realizar buenas inversiones, dejar de hacer obritas que no corresponden, dejar de regalar el dinero, dejar de meterle la mano en el bolsillo a la gente, porque es la única forma. ¿Cómo cambiamos para que los políticos entiendan esto? Porque es fácil administrar. Si simplemente necesito más plata, le meto la mano al bolsillo, genero una nueva ley, le pongo nuevos impuestos, o simplemente vendo lo que avanzo. O sea, esto no tiene que funcionar así. Nosotros en múltiples ocasiones hemos dicho, Fernando, que el Estado a veces ha abarcado actividades que no son propias del Estado. Hay actividades que se debería delegar, se debería concesionar al sector privado. Lo que sí necesitamos exigir es que si se va a concesionar, no a vender, a concesionar, por un tiempo la valoración que se haga a estas empresas, a estos activos, en la justicia la adecuada. Hay actividades fundamentales, trascendentales, esenciales para la sociedad que no deberían privatizarse. Y en muchos casos hemos dicho que el gobierno tiene que regular. Hay un mal manejo, eso es obvio. Lamentablemente la clase política, Fernando, es la responsable del incremento desmedido de la burocracia y del gasto corriente del sector público. Es lamentable por la clase política, porque no ha sido una clase política profesional, una clase que tenga visión de futuro, una clase que vea el desarrollo del país. En muchos casos hemos visto cómo ha incrementado el personal en las instituciones, a nivel seccional, a nivel nacional. A veces se despide a la gente de abajo y se crea puestos de coordinadores con asistentes. O sea, ¿para qué mandamos a la gente de abajo si vamos a meter arriba más gente? Pero la clase política no entiende eso, no entiende. Nosotros como ecuatorianos deberíamos exigir que la valoración, si se va a vender, no creo que Moreno va a alcanzar ya, ni creo que tiene la credibilidad suficiente para poder hacer aquello. Esperar el próximo gobierno, ojalá se siga trabajando en estos temas, ojalá las empresas públicas estén las contabilidades al día, ojalá se haga la valoración adecuada de los activos, de los bienes que tienen, y se pueda en algún momento ciertas actividades concesionar al sector privado. Sí, entonces eso va a ser importante también para el país, Fernando. Yo tengo una duda en eso de las concesiones. Yo prefiero encargar a administraciones, pero administraciones internacionales que nos garanticen rédito. La empresa sigue siendo tuya y el manejo cambia. Pasamos a hacer un manejo técnico, convertirlas, no sé, en empresas de economía mixta, en las que venga algún inversionista extranjero y ponga su dinero para volver a enderezarlas. Yo sigo confiando en la empresa privada, la empresa pública no la veo positiva. Me quedo pensando en otro tema. En estos días se dieron el examen de ingreso a la universidad, pero 11.608 personas no pudieron dar ese examen por problemas de internet, por diferentes asuntos, y les están reprogramando para que puedan rendir el examen el 30 de septiembre, el examen de acceso a la educación superior. Yo solo me quiero preguntar algo. Les van a hacer que rindan el examen, pero ¿hay cupos? ¿Todavía hay cupos? O sea, me quedo pensando en esos temas e insisto que este es uno de los exámenes que tiene que desaparecer. No sirve para nada. O sea, no puedes
cerrar los ojos y ponerle a competir de igual a igual a un muchacho de Quito, de Guayaquil, de los grandes colegios, con un muchacho, digamos, del sector rural, donde no hay internet, donde no hay computadoras, donde los profesores casi ni van. O sea, no puedes ponerles a competir de igual a igual, pues. Entonces, para mí, tienen que ingresar a la universidad, recibir un curso, el preuniversitario que era en nuestro tiempo, y después del preuniversitario el que aprendió aprueba y el que no aprendió, bueno, sígalo intentando. Pero en este instante pretender poner a competir de esta manera no tiene sentido. De esa manera, ingresando al curso preuniversitario, vamos a desaparecer la gran cantidad de institutos e instituciones que sin ninguna regulación, cobrando lo que les da la gana, han usufructuado del padre de familia de la sociedad ecuatoriana en este instante, pues. Muy de acuerdo contigo, bastante de acuerdo en los criterios que tú emites, porque creo que como padres de familia también hemos chupado mucho de todo esto de la prueba CENES o ser bachiller o como se quiera llamar, porque no es un sistema que no garantiza nuestros derechos como ciudadanos y que están establecidos en la Constitución. Es un sistema perverso, es un sistema perverso. A que tú elijas libremente la profesión que tú quieres seguir o quieres mañana hacer, ¿no? Eso ha obligado a que muchos estudiantes desisten de la educación, que no estudien lo que quieran. Un grave problema hemos tenido y eso ha obligado a que muchos padres de familia a lo mejor tengamos que mandar a los hijos a una universidad privada, donde como tú dices también hay muchos abusos, ¿no? Muchos excesos. De todo eso hay que corregir. Creo que lo que hemos visto en estos 14 años ya no tiene mayor idea, mayor claridad, Fernando. Es de los mismos candidatos que ha puesto esta gente que ha manejado el país en estos últimos 14 años. Poner un juguete de candidato, no haberse inscrito, no haber aceptado primero la candidatura conforme exige los reglamentos. Pero mucho ojo con esta gente, ¿no? Porque esta gente hizo mucha fortuna, mucho dinero mal habido en el país y no querrá dejar gobernar tranquilamente. Creo que hay que trabajar con las Fuerzas Armadas, con la policía, con la inteligencia militar para establecer dónde están estos focos que a lo mejor querrán subvertir al país. Ojalá ya se cambie de gobierno y venga un mejor gobierno con nuevas ideas, con más claridad, con una mejor visión de futuro, con unas mejores ideas para que dé la posibilidad que venga inversión extranjera. El país necesita mucho trabajo. Los ciudadanos ecuatorianos necesitan mucho empleo. Necesitamos mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, mejorar la situación económica del país. Con la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud, que el COVID-19 es una enfermedad endémica, está clarito que todos necesitamos trabajar. Y significa que vino para quedarse endémica. Así es, necesitamos trabajar, necesitamos cuidarnos. Ya nada será como antes, ¿no? Eso está clarito. Necesitamos protegernos, necesitamos cuidarnos, pero necesitamos continuar y seguir adelante. Entonces, Fernando, creo que este gobierno ya no tiene ideas. Necesitamos un cambio urgente en el país, pero un cambio por mejores personas, por un gobierno más ético, por un gobierno que dé más confianza para que la inversión extranjera venga, para que se creen nuevas fuentes de trabajo, para que los que tienen trabajo defendamos el trabajo y cuidemos lo que tenemos. A mí sí me da mucha pena, Fernando, cuando nosotros vemos un montón de niñitos en las calles, niños que deberían estar en las casas, que deberían estar en las escuelas. Esta grave crisis económica que estamos viviendo y esta grave crisis sanitaria está destruyendo también los hogares. Hay que reconstruir el tema psicológico. Hemos visto muchísimos casos de violencia familiar, intrafamiliar, muchísimos suicidios. Entonces, Fernando, hay muchos temas en los cuales tenemos que trabajar. Y nosotros, como medio de comunicación, como personas que hacemos opinión pública, estamos en la obligación de decir las cosas como son. Con mucha honestidad, con mucha seriedad y con mucha responsabilidad social con
toda la gente. Me No quedo creo. pensando en algunos temas. Mira, tú dices necesitamos votar por mejor gente. ¿Hay realmente la mejor gente? ¿Están los candidatos que podamos escoger? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque, mira, tú decías hace un instante el tema del correísmo. Y parece que el correísmo puso un candidato simplemente para, o sea, una marioneta para promocionarla nada más, no para que participe. Y estoy convencido de aquello. O sea, quieren quedar simplemente como que se les afectó como víctimas, pero no van a participar. Han hecho todo lo posible por no participar. Incumplieron la norma, incumplieron la ley. Ahora quieren cambiar porque quieren cambiar y no se puede. Me parece que el señor Pérez, por negligencia y por torpeza, tiene que quedar fuera también, porque inscribe a alguien que no fue electa en primarias. La inscribe él. Sí, la señorita Marangoni ya no quiere participar o no va a participar. Haga las gestiones para cambiarla, pues como corresponde, no simplemente porque él quiere. Me quedo pensando en algunos candidatos. Primero Fabricio Correa. Cuando le notifican que el partido ha sido eliminado, dice eso no hay problema, presentamos un escrito mañana y el viernes me inscribo. Porque fue miércoles cuando él hizo este pronunciamiento. El viernes dice que ya no quiere participar. Y uno termina preguntándose, bueno, ¿hay alguna fuerza detrás de todo esto que determina quiénes sí, quiénes no? Ya no son uno, ya no son dos, son un montón de candidatos que de pronto dicen ya no participo. Empezando por Nebot, siguiendo con Sonnenholzner, Fabricio Correa, además al que sí quiere participar lo han bloqueado, en este caso Álvaro Noboa, y uno termina diciendo, bueno, ¿qué quieren? O sea, nos están señalando solo pocos candidatos y quieren que solo entre ellos haya alguna posibilidad. Se me queda la duda de cómo está manejando y quién está manejando desde afuera todo este tema. Bueno, Fernando, en primera instancia habíamos dicho que al haber 18 candidatos o más de 18 candidatos era una locura, ¿no? Hay que decir el otro aspecto. Aquel que no entienda la grave situación económica que está atravesando el país, también, Fernando, es que tiene un desconocimiento total del país, pues. Los candidatos que nosotros habíamos manifestado y que tú los has dicho ya, Otto Sonnenholzner, Noboa, bueno, Correa, creo que por cuestiones legales no podía ni participar, de hecho, pues no. Creo que el correísmo no es tonto, el correísmo tiene muchísimos recursos y saben que no van a ganar, más que ellos nos hayan querido vender o nos quieran vender todos los días en las redes sociales, en los medios de comunicación, que ellos ya están de ganadores, que Arauz tiene el 80%. Es mentira, eso lo saben. Uno de los limitantes actuales es la situación económica del país. Para el que venga, 2-3 meses están debiendo a la burocracia en el sector público. No hay dinero. Habrá que enfrentar las deudas y pagar lo que debemos. Acuérdate que lo que ha hecho este gobierno de Moreno simplemente es diferir los pagos, ¿no? Endeudarnos más, además. Además de eso, endeudarnos más. El que venga tiene que venir a hacer las cosas bien, o puede haber un grave estallido social que no quisiéramos como ecuatorianos. Hemos dicho, no queremos un país como Venezuela. No queremos que nuestra gente o tengamos que salir como miserables, a lo mejor a las esquinas de otros países. De aquí, los ecuatorianos hemos salido de aquí del Ecuador, los ecuatorianos han salido dolorosamente, tristemente para nosotros, pero han salido a trabajar, han salido a aportar. Pero ve lo que sucede con los venezolanos. Eso es triste, es lamentable. Eso no queremos para los ecuatorianos. Es que es un pueblo, y hay que decirlo con todo el respeto y con todo el cariño, que lamentablemente por más de 20 años les enseñaron a no trabajar, a no producir, que no había que trabajar, ¿no? ¿Para qué? Si estaban sentados sobre un lago de petróleo, entonces no había necesidad. Y se olvidaron de aquello. No es cuestión de vivir por vivir, es cuestión de vivir para producir, para generar, para trabajar, para crecer, de soñar. O sea, pero les dijeron no,
y durante más de 20 años han vivido de esta forma. Entonces llegan a otros países no a trabajar, en mayoría, porque algunos sí lo hacen, pero la mayoría llega simplemente para ubicarse en las esquinas, para extender la mano, para pedir ayudas, para mendigar, y eso es terrible y es lamentable. De esa manera un Estado no sale adelante. Esa es la diferencia con el ecuatoriano. El ecuatoriano no va a extender la mano en ninguna parte del mundo. El ecuatoriano va a trabajar y a trabajar duro, a ganarse su sustento con mucho sudor, con mucho esfuerzo, a ser ejemplo de trabajo. O sea, esos son temas que obviamente son muy claros y hay que decirlos, pues porque mucha gente dice, bueno, pero es que se pongan a trabajar. Hay gente que no necesita que le digan que se pongan a trabajar. Llegaron al país y están trabajando en A o en B, en C situación, y merecen aplausos. Pero en mayoría llegaron para ubicarse en los semáforos, y eso no corresponde. Por supuesto, Fernando. Entonces eso tenemos que decirle a nuestra gente, a nuestro pueblo, a nuestra clase política que entienda. Por eso que creo que debemos ser positivos, Fernando. Tenemos que exigir cambios, tenemos que cambiar como país. El pueblo, la gente tiene que entender que es regalado, nadie vive de lo regalado. Tenemos que trabajar, tenemos que exigir cambios en el país. Hay muchas cosas que están mal. Las nuevas autoridades que van a ir a la asamblea tienen que ser gente positiva, gente que vaya a creer que va a producir cambios. Porque si vas a la asamblea, solo sentaste o dices que todo está malo desde ya. ¿Tú para qué quieres ir a la asamblea, pues? Los que van a la asamblea tienen que ir con la convicción de que vamos a cambiar como país, de que se va a crear nuevas leyes que van a producir los cambios que requiere la patria. Entonces, Fernando, a la gente debemos enseñarle a pescar, no darle el pescado listo. Entendamos como ecuatorianos. Nosotros somos un pueblo luchador, somos un pueblo trabajador, un pueblo que le gusta trabajar. Esa es la diferencia con lo que pasó con Venezuela. La clase política tiene que entender que los extremos no nos llevan a ningún lado. Por más intereses que tengan, por más beneficios que ya han sacado todo el tiempo durante al menos esos 40 años de vuelta a la democracia. Entienda, el país requiere cambios, necesita trabajo, necesita progreso, necesita tener la posibilidad de prosperar. Tanto se llenan la boca los políticos que luchan por los pobres. Demuestren con hechos, no con palabras. Elijamos bien. Tenemos ahí una gran responsabilidad. Elegir bien. Sí, es verdad que nos ha puesto mucha gente que a lo mejor no tiene conocimiento de a lo que se va a la asamblea. No tenemos más opción para elegir un gobernante, Fernando. Nunca tendremos al mejor candidato a lo que nosotros queramos. Pero creo que si queremos un cambio, ahí va a haber una opción. Y a esta opción vamos a tener que exigirle más seriedad, más honestidad, más trabajo. Y que nos ofrezca el progreso que nos están diciendo. Que va a ser difícil, va a ser difícil. Si no hace bien las cosas, el próximo gobierno regresará este populismo indeseable, este populismo que nos ha robado y que nos ha quitado el derecho que tenemos a progresar. Que es importante y necesario. Paulo, muchas gracias. El tiempo es nuestro peor enemigo. Siempre es un gusto platicar contigo. Gracias, Fernando. Buen día a todos nuestros amigos oyentes de Colosal. Gracias por acompañarnos. Esta es Colosal, la que sí le dice la verdad.